Lo primero de todo sería evitar el sol. Hoy en día vivimos en cápsulas. Hay que tener cuidado con el sol porque provoca fotoenvejecimiento. Si nosotros nos aplicamos una crema solar con partículas muy pequeñas, estas pasan al torrente sanguíneo, es decir, se absorben. Está hecho con productos químicos. Muchos de ellos provienen del petróleo, es decir, son derivados del petróleo. Tenemos un problema aquí de base, que es esa relación con el sol. Y entonces, ¿por qué no nos avisan esto? ¿Y cómo podemos mejorarlo? Más del 70% de la población tiene déficit de vitamina D, que hay muchas cosas que no vemos el resultado a corto plazo, pero sí que lo vemos a largo plazo, ¿no? Estos son gafas que se llaman blue blockers, para después tener un descanso reparador. ¿Por qué es interesante el agua de mar? Porque el agua de mar tiene minerales. El agua hidrata gracias a los minerales. Si tú le quitas los minerales, el agua no hidrata. Y falta más una medicina que defiendo yo integrativa, es decir, especialistas que entiendan un poquito de todo, ¿no? Que conecten todos los campos, porque al final todo está conectado, ¿no? El tema de deporte, siempre he sido muy deportista. Sí que más tema de salud me empecé a interesar a partir de unas migrañas que tenía y a partir de ahí mi vida cambió. Yo pasé de tener dolores de cabeza diarios a no tener dolores de cabeza. Bienvenidos una vez más a Sé que no sé nada. Hoy traemos a un invitado el cual estuvo hablando de un tema muy interesante. La última vez que Pau estuvo aquí hablamos de lo que está roto fuera, educación, política, economía, y hoy vuelve para hablar de lo que podemos arreglar por dentro. Pau, ¿el sol es bueno o es malo como nos lo han pintado? Buena pregunta para empezar. Bueno, primero de todo, un placer estar aquí de nuevo. Con una respuesta corta, te diría que es bueno. Obviamente es bueno. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente con el sol? El problema que tenemos es la relación que tenemos con él. El sol es bueno per se. Pensemos que el sol existe hace 4.600 millones de años. El Homo sapiens hace 300.000 años. Con lo cual, el sol existe hace mucho más que nosotros. Y obviamente es vital para la existencia de los seres humanos y de la supervivencia de la cadena trófica, empezando por la fotosíntesis, ¿no? que necesita el sol. Entonces, el sol obviamente es bueno y es necesario. El problema es cómo nos relacionamos con él. ¿Y esto qué implica? Hoy en día vivimos en cápsulas. Nos despertamos en casa, vamos al trabajo normalmente en coche o en transporte público, es decir, no nos da el sol. En el trabajo estamos normalmente encerrados en habitáculos. Volvemos a casa o en el mejor de los casos a un gimnasio a entrenar, también cerrado. De ahí volvemos a casa, cenamos, normalmente con luz artificial, que después podemos hablar un poquito del impacto que tiene, ¿no? Y prácticamente no nos da el sol a lo largo del día. Entonces, tenemos un problema aquí de base, que es esa relación con el sol. ¿Y cómo podemos mejorarlo? Primero de todo, siendo conscientes de ello, intentando sacar un poquito de tiempo para tomar el sol, si no puede ser a diario, lo máximo posible. Y no hablamos de estar 1 hora o 2 horas al sol, ni mucho menos. Con 20 minutos, 30 minutos tenemos más que de sobra. ¿Sí? También es verdad que depende de la estación del año. No es lo mismo tomar el sol en invierno que tomar el sol en verano, ¿sí? Verano con 20 minutitos seguramente ya tendremos suficiente. También depende de lo que se llama el fototipo, es decir, el color de piel que tú tienes genéticamente, ¿no? Pero con unos 20 minutitos, 30 en verano es suficiente. En invierno quizás sí que necesitamos un poquito más. ¿Y desde cuándo deberíamos exponernos al sol, no? Porque ahora llega verano y la gente dice, ostras, pero es que ahora voy y me quemo, el sol al final es malo, ¿no? Porque tú relacionas quemarte con que es malo. Exacto. Hay que exponerse al sol durante todo el año. Durante todo el año. ¿Para qué? Para formar lo que se conoce como callo solar, que es simplemente la protección que nuestro cuerpo hace para los meses con radiación más intensa, que son los meses de verano, tener esa protección propia y no depender tanto de cremas solares, que después también ahondaremos un poco en el tema. Entonces, ¿cuál es esa protección solar? Básicamente la melanina, que es el pigmento que de forma natural va produciendo nuestro cuerpo, ¿no? Y para desarrollar esta melanina es súper importante que durante todos los meses del año, sobre todo en primavera, que nos prepara para lo que después viene, que es el verano, tomemos cada vez el sol de forma regular, es decir, pues intentar, si puede ser cada día mejor, y de forma gradual. Es decir, la primera vez que tomo el sol, pues quizás no es bueno tomar directamente media hora de sol, sino 10 minutos para una persona que esté empezando. Has estado hablando que nuestro cuerpo al final crea ese callo solar, pero claro, es decir, lo más fácil para nosotros, si yo ahora voy a un cumpleaños a la playa
a las 2 del mediodía, a las 3 del mediodía y se celebra allí, ¿qué hago para no quemarme? ¿O consideras que es necesario ponerme crema? Yo que soy una persona a día de hoy blanca porque no me he expuesto al sol, ¿qué consejos me podrías dar? Es una buena pregunta, además es muy práctica, ¿no? Entonces, lo primero de todo sería evitar el sol. ¿Cómo lo podríamos evitar? Con un parasol. Empezamos por ahí. ¿Qué más podemos hacer? Protecciones físicas a nivel de ropa. Pues te pones una camiseta, una gorra, un sombrero. Sobre todo, hay que tener cuidado con el sol porque provoca fotoenvejecimiento. Sobre todo en la cara, que es la parte más sensible de la piel, ¿no? Entonces, se puede proteger eso con una gorra o un gorro. Si tenemos mucha calor y nos queremos poner una camiseta, pues sí que nos podemos aplicar un protector solar. Entrando en protectores solares, a grandes trechos hay dos tipos, los químicos y los físicos. Yo recomendaría un físico, que está hecho con productos inorgánicos, básicamente a base de dióxido de titanio y óxido de zinc, que son los componentes naturales que generan una barrera física a los rayos ultravioletas. Eso quiere decir que nos ponemos esta crema solar, los rayos impactan contra nuestro cuerpo y salen rebotados. Eso es una barrera física. ¿Y dónde lo podemos comprar o cómo lo podemos hacer? Esto se puede obtener en cualquier para farmacia y farmacia. Simplemente tenemos que buscar filtro solar mineral o físico, que es lo mismo, se utilizan las mismas palabras, ¿no? Filtro solar mineral, muy importante que sea no nano. ¿Esto qué significa? Una crema solar puede tener nanopartículas, es decir, partículas muy pequeñas. Si nosotros nos aplicamos una crema solar con partículas muy pequeñas, estas pasan al torrente sanguíneo, es decir, se absorben. Vale. Entonces tenemos que buscar una crema solar que sea no nano, es decir, que no tenga estas micropartículas, porque así nos aseguramos de que no entren al torrente sanguíneo. Entonces, recapitulando, ¿no?, que quizás he dicho mucha cosa, lo más importante es que el filtro solar, la crema solar, sea física y no química, y después que sea no nano. Es decir, que no tenga estas nanopartículas. Y con esas nanopartículas, ¿qué puedo bloquear en mi piel? Es decir, si yo compro la crema convencional que me están vendiendo por televisión cada día, ¿no? Incluso la selección española patrocina alguna. Sí. ¿Qué tiene de malo ese tipo de crema? Claro, la crema solar convencional está hecho con productos químicos, con lo cual son productos artificiales hechos en laboratorio y muchos de ellos provienen del petróleo, es decir, son derivados del petróleo. Entonces, claro, ponernos un derivado del petróleo en la piel, como las oxibenzonas, que encima la piel lo absorbe porque son nanopartículas, es decir, que después están en circulación por nuestro torrente sanguíneo. Pues no parece la mejor idea. De hecho, se han hecho estudios y se demuestra que justo después de la aplicación de cremas solares convencionales, los niveles de oxibenzona se disparan a niveles superiores a los que recomienda la FDA. ¿De acuerdo? Con lo cual superan los límites de seguridad. Y entonces, ¿por qué no nos avisan esto? Es decir, al final el 70-80% de las sustancias externas que nos entran en nuestro cuerpo no es por la boca, es por la piel, porque es el órgano más extenso, si no me equivoco. Y al final, ¿cómo? Es decir, ¿por qué no nos avisan, no? O porque un farmacéutico, porque un médico lo que me va a aconsejar es ponerme una crema solar. El tema está en los intereses económicos. Hay una industria farmacéutica muy potente detrás. Pensemos que en cosmética, no solo hablamos de crema solar, sino cosmética, tenemos que pensar que cada vez hay más cremas hidratantes que nos lo venden como protección frente a la radiación. Es decir, crema hidratante con factor de protección solar, que es el FPS, el famoso FPS, nivel 50 o nivel 30. Es decir, que no solo está la crema solar en sí, sino en otros cosméticos. Entonces, hay una industria ahí muy potente, de hecho es de las que más factura dentro del mundo farmacéutico, la parte de la cosmética. Entonces es muy difícil romper esa barrera. Wow. Y bueno, se nos ha olvidado hablar cómo es que llevamos esto puesto, ¿no? Al final hemos visto al famoso Marcos Llorente, hemos visto todo el hate que ha recibido, pero realmente esto que llevamos puesto sirve de algo. Pues vamos a ver, estos son gafas que se llaman blue blockers, de inglés, ¿no?, que significa bloqueadoras de la luz azul. La luz azul la emite el sol, es natural, pero la emite el sol durante el día, es decir, mientras haya luz solar, está bien recibir luz azul. El problema viene cuando oscurece, ¿sí? De noche nuestro cuerpo está biológicamente preparado para recibir oscuridad y preparar el cuerpo para la noche, ¿sí? Es muy importante recibir oscuridad porque
eso significa que sintetizamos melatonina, que es la hormona del sueño. ¿Qué nos permiten estas gafas? Estas gafas nos permiten justamente filtrar esa luz azul y por lo tanto que nuestra síntesis de melatonina no pare y que continuemos sintetizándola para después tener un descanso reparador, que es el objetivo. Y sí que hay evidencia científica al respecto. Después se habla también de tema de fatiga ocular. Ahí sí que de momento no hay mucha evidencia científica al respecto. Sobre la fatiga ocular a veces se recomiendan, ¿no?, gafas, por ejemplo, como las que tú llevas, que en este caso filtran un 70% de la luz azul. Las que yo llevo es un 99-100%, ¿de acuerdo? Entonces, para la oscura ya noche, justo antes de irnos a dormir, lo mejor es utilizar estas. Un término intermedio para cocinar, por ejemplo, cuando ya es prácticamente de noche, podemos utilizar las que tú llevas, ¿no?, que permiten tener una buena visualización de los colores que vemos, ¿no?, y sí que nos reduce un poco la luz azul. Claro, y ahora, por ejemplo, ¿tú crees que las personas que nos están siguiendo o las personas que nos están viendo ahora mismo estarán pensando raro desde un principio sobre nosotros? ¿O crees que a día de hoy está normalizado llevar unas gafas que al final van bien, ¿no?, para tu día a día? Bueno, hay mucho prejuicio, ha habido mucha crítica, ¿no?, a Marcos Llorente, como has comentado. El tema es que no se acaba de entender, ¿no?, esta relación entre la luz artificial y bueno, el espectro de luz azul, el mediodía solar. Es decir, hay ciertos conceptos que no se acaban de entender o se pasan un poco por alto, ¿no? Entonces falta un poco de educación en este aspecto. Vale. Por ejemplo, yo soy una persona pues que trabajo con el móvil editando, soy una persona que también en mi trabajo, como soy profesor, estoy con pantallas, ¿no? No las suelo utilizar mucho, pero es una herramienta que está en el aula. ¿Cómo a una persona como yo, que desconoce mucho más que tú sobre el tema, le podrías dar consejos desde el día a día? Si yo me levanto a las 8 de la mañana y me acuesto a las 10, 11 de la noche, ¿qué consejos me puedes dar por horas? Pues podemos empezar con la luz del amanecer. Es muy importante porque prepara nuestro cuerpo para lo que viene, ¿sí? La luz del amanecer nos da la información de que seguidamente viene el mediodía solar, con lo cual nos tenemos que proteger para esa radiación, ¿no? Igual que la luz del atardecer, que ahora hablaremos. Entonces, siempre que sea posible, obviamente esto sería lo idílico, ¿no?, que tuviésemos tiempo para ver el amanecer y el atardecer cada día. Eso ni yo ni nadie, ¿no? Pero sí que si tenemos esa idea un poco en mente y se puede hacer, pues perfecto, ¿no? Tomarnos Entonces, el café en nuestra terraza a primera hora de la mañana, exacto, ¿no? exacto, ¿vale? Porque al amanecer y al atardecer tenemos un espectro de luz que es la luz infrarroja, que es una luz diferente a la luz visible o los rayos ultravioletas. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería lo primero. Después, en la medida de lo posible, pues si tuviésemos el trabajo cerca, pues ir caminando, ¿no?, que no es del sol. Eso es complicado, ¿no?, en muchos casos. Y si vamos, por ejemplo, en nuestro vehículo, intentar en la medida de lo posible bajar la ventanilla del coche, por ejemplo. En invierno quizás hace mucho frío, ¿no?, pero procurar hacerlo, sobre todo cuando nos impacta el sol de lleno en la cara, porque es muy importante saber que los cristales paralizan los rayos UVB, que simplificando, digamos que son los buenos, en el sentido de que son los que te aportan la vitamina D, ¿sí? En cambio, no bloquea los UVA, que son los que causan el fotoenvejecimiento. ¿De acuerdo? De hecho, hay muchos estudios, por ejemplo, en camioneros, que se ve que todo el lateral izquierdo de la cara es la parte que tienen más machacada, ¿no? Y es donde hay más cáncer de piel. La parte izquierda, porque es el lado del conductor donde da más el sol, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que decíamos, bajar la ventanilla siempre que sea posible. Después, en el sitio de trabajo, en tu caso, ¿no?, si estamos en un aula, pues sí. Abro un inciso, Sí. perdón, que te corte. Cuando estamos en el coche, lo primero que hacemos, si hay mucho sol, es ponernos las gafas de sol. ¿Sí a las gafas de sol o no a las gafas de sol? Yo no abusaría. No diría un no rotundo, pero no abusaría, porque al final nuestros ojos están adaptados a ver la luz natural. Y si abusamos mucho de las gafas, ¿no?, al final estamos poniendo ahí una pantalla, estamos generando una barrera artificial con la naturaleza, ¿no? Entonces, yo no abusaría. Sí que en casos de que depende de dónde esté el sol, si nos afecta mucho a nivel de reflejos o no vemos bien, pues obviamente se pueden poner. Pero no abusar, como hay veces que se ve gente que va con las gafas de sol puestas prácticamente a todos lados, ¿no? Eso sí.
Y continuando con lo que decíamos, después en el puesto de trabajo, intentar, por ejemplo, si tenemos ventanas, pues abrir las ventanas, que entre luz natural, a ser posible no encender la luz artificial, si es posible, si no hace falta. ¿Qué más? Si tenemos un descanso, aprovechar y salir fuera, ¿de acuerdo? Ya haga sol o el día esté nublado, siempre hay algo de radiación y siempre nos va bien para sintetizar vitamina D. Con lo cual siempre intentar aprovechar y no hace falta mucho rato, nada, 10 minutitos, 20 minutitos, suficiente. Un break de ir a hacer el café Exacto, fuera, de exacto. salir a pasear, porque al final pues todo el mundo tiene media horita o 40 minutos para comer, ¿no? Pues mejor hacerlo en un parque que no en una sala encerrado con luz artificial. Exacto. Es lo que hacen muchas veces los fumadores, ¿no? Tienen el mal vicio de fumar, pero la parte positiva es que generalmente les suele dar más el sol, ¿no? Porque aprovechan esos breaks para salir a espacios abiertos, ¿no? Pero sí, exacto. Después, ¿qué más? La vuelta para casa. Si es posible, antes de volver a casa, vamos a entrenar, por ejemplo. Vamos a poner que vamos a entrenar. Si puede ser, entrenar al aire libre. Bueno, explicaré una anécdota que también creo que va muy, muy acorde con lo que estamos hablando. Yo tenía unos 10 años aproximadamente, 9 años, y yo entrenaba fútbol sala. Entonces yo era asmático y mi madre tenía pánico a ir a probar al fútbol 11 con mis compañeros porque el asma, pues al final mi madre tenía mucho miedo, ¿no? Me daban ataques asmáticos muy fuertes. Y entonces una vez pasé al fútbol 11 a entrenar, porque al final los amigos tiraron bastante, fui para allá y el asma se me curó por completo. Es decir, mi madre tenía el pensamiento de que yo me tenía que abrigar mientras hacía deporte en un polideportivo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo creo que con ese sudor me daba mucho más problemática a nivel resfriados, a nivel tal. Una vez pasé al fútbol 11, pleno invierno, el cuerpo se acostumbró. Es decir, muchas veces lo que nos falta es salir y andar o hacer deporte en exterior, ¿no? Pienso que he hecho la pregunta y la he contestado yo, pero es algo que puedo decir lo que pasó. E incluso mis padres podrían hablar de ello, ¿no? Que tenían pánico y al final pues funcionó bastante bien. Pero volviendo a lo de antes, ¿cómo nos ayuda al hacer deporte con el sol, aunque llueva? ¿Lo aconsejas o no? Exacto, con la naturaleza siempre es bueno. Al final tenemos que pensar que nuestro cuerpo está lleno de receptores. Tenemos, por ejemplo, muchos receptores en los pies, que eso hay muy poca gente que lo sabe, ¿no? Por eso hoy en día se habla tanto del grounding o earthing, que es simplemente pues, caminar descalzo por el césped o por la arena, ¿no? Incluso por asfalto. ¿De acuerdo? Mejor, obviamente, arena o césped, ¿no? ¿Eso qué hace? Hace que te recargues de electrones, ¿de acuerdo? Es una recarga energética, entonces es súper importante. Entonces eso está muy relacionado a entrenar al aire libre, ¿no? Porque puedes, quien viva cerca de la playa, ir a correr por la playa y pegarse un baño al acabar. O puedes hacer calistenia, que en muchos sitios la zona de calistenia pues está con zona de césped o arena que puedes ir descalzo, es decir, haces un 2x1, aprovechas, haces ejercicio, te da el sol, en caso de que sea de día, a lo mejor en invierno no te da tanto, ¿no? Y haces grounding, haces recarga de electrones. Creo que es un tema muy interesante que va relacionado. El hecho de hacer deporte, a raíz de hacer deporte, ¿investigaste sobre el tema del sol, naturaleza y todo esto? ¿O fue al contrario, que al investigar sobre el otro tema te vino el deporte? Porque al final tú eres muy activo haciendo deporte, comiendo, estás muy implicado en todo lo que haces, ¿no? Buena pregunta. Yo, tema de deporte, siempre he sido muy deportista. Digamos que me ha venido de serie, ¿no? Siempre me ha gustado. Y sí que más tema de salud, me empecé a interesar a partir de unas migrañas que tenía. Yo tenía unos dolores de cabeza que estuve como 5 años tranquilamente. Yo me saqué la carrera universitaria con un dolor de cabeza continuo prácticamente, ¿no? Desde que me levantaba tenía como una especie de neblina mental, como una resaca, ¿no? Para que nos entendamos. Y no sabía muy bien de lo que era, ¿no? Entonces llegó un momento, un día me pegó una migraña de estas fuertes y dije, Pau, esto tienes que hacértelo mirar, no es normal, ¿no? Porque sí que pasa a veces que con estas cosas que lo acabas normalizando, ¿no? Te llevas tanto tiempo viviendo eso que lo acabas normalizando. Entonces empecé a buscar información y vi que una de las causas de estos dolores de cabeza, ¿no? Estas migrañas. Perdona que te moleste, pero te agradezco mucho que estés viendo esta entrevista. Nos ayudaría mucho que le des like, te suscribas y lo compartas con quien consideres que le puede interesar. Y vi que una de las causas de estos dolores de cabeza, ¿no? Estas migrañas, era la falta de magnesio, el déficit de magnesio. Entonces compré
me empecé a suplementar, es natural, ¿de acuerdo? No tiene efectos secundarios, y a partir de ahí mi vida cambió. O sea, mi vida cambió gracias al magnesio. Ostras. Yo pasé de tener dolores de cabeza diarios a no tener dolores de cabeza. Bueno, y el sábado también tuve temas de dolor de cabeza. El viernes tuve que dejar la escuela porque tenía un dolor de cabeza muy fuerte y a día de hoy me pasa, pero no sabía que podía ser por el magnesio. ¿Qué pasa? Antiguamente los alimentos que comíamos eran mucho más ricos en magnesio. Hoy en día las tierras donde se cultivan no son tan ricos en minerales como el magnesio, ¿no? Entonces, mucha gente, ¿no? Mucha población tiene déficit de magnesio, igual que también de vitamina D, ¿sí? Más del 70% de la población tiene déficit de vitamina D, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que muchas veces cuesta, ¿no? de detectar el origen del problema, ¿no? Y muchas veces los médicos están especializados, muy especializados en su campo, ¿no? Hay mucha especialización y falta más una medicina que defiendo yo integrativa, es decir, especialistas que entiendan un poquito de todo, ¿no? Que conecten todos los campos, porque al final todo está conectado, ¿no? O sea, está conectado el deporte con tomar el sol, con lo que comes, con cómo duermes, es decir, todo está conectado. Bueno, es que tengo una persona conocida que fue a hacerse una analítica, dio baja en vitamina D y le aconsejaron unas gotas. Y en ningún momento se le aconsejó tomar el sol. Es decir, ¿sabes lo que te quiero decir? Y es alguien muy especializado en su sector, ¿no? Alguien que está haciendo analíticas, que, bueno, médico especializado y que no te diga, toma 10 minutos el sol. Yo creo que todo eso puede ayudar más que suplementación, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Piensa que la suplementación pueden ser pastillas con una dosis de unas 2.000 unidades internacionales, entre 2.000 y 4.000, es lo que se recomienda. En casos de que haya una deficiencia muy grande de vitamina D, se pueden dar chutes de mucha más cantidad, ¿no? Pero obviamente lo mejor es hacerlo de forma natural. Al final, si nosotros podemos sintetizar la vitamina D, adelante. Sí que es verdad que con la edad vamos perdiendo esta capacidad de sintetizarla. Se calcula que a los 70 años producimos un 25% de la vitamina D que producimos cuando tenemos 20. Es decir, se reduce a un cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento sí que sería interesante suplementarse. Mientras seamos jóvenes, si tienes una buena relación con el sol, no hace falta. También es verdad que depende de dónde vivamos. No es lo mismo vivir en Barcelona que en Asturias, ¿no? Entonces, quizás ahí sí que es interesante suplementarse, sobre todo durante los meses de invierno. Es difícil al final también. Yo creo que a la gente, más que difícil, le cuesta hacer deporte en invierno, ¿no? Te encuentras que para hacer un partido de fútbol, que nosotros somos futboleros los dos, en verano todo el mundo, esta temporada, ¿no? Cuando ha venido el solecito, todo el mundo está dispuesto a jugar y es más fácil ir. Pero cuando tienes que jugar en invierno a las 8 de la mañana en un sitio donde pega el frío, son 5 grados a lo mejor, ya somos 12, 13 justillos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que al final también tenemos una mala relación con nosotros mismos de decir, el me da palo, ¿no? ¿Por qué la gente le cuesta tanto hacer deporte? O ya que estamos hablando de salud, ¿por qué al final hay mucha gente sedentaria también? Al final, los seres vivos no estamos, digamos, diseñados para ser superactivos. Estamos diseñados al revés, para gestionar de forma eficiente nuestra energía, ¿no? Entonces, si entendemos eso, entendemos la pereza. Al final es una forma de no gastar energía de forma innecesaria y tener reservas porque mañana no sé si voy a comer o no. Nosotros sí que lo sabemos, ¿no? Hoy en día en el mundo occidental, que es seguro, sabemos que mañana comeremos, pero esto evolutivamente no lo sabíamos, ¿no? Entonces, esfuerzos innecesarios, los justos. Y entonces, volviendo un poco atrás, ¿cómo hay que tomar el sol bien? Es decir, hemos hablado de tomar sol poquito a poco, pero por ejemplo, si ahora alguien dice, vale, tienes razón, yo soy el caso, ¿no? Del 70% que tengo baja la vitamina D. ¿Qué consejos puedes dar a lo largo del día? O no a lo largo del día, sino, vale, ya estamos en verano, es muy difícil empezar de cero. ¿Cómo le puedes aconsejar para empezar en septiembre, octubre, que el sol se reduce? ¿Qué consejos podrías dar a alguien? Sí, lo que hemos dicho, empezar con una exposición al principio de unos 10-15 minutos y gradualmente ir subiéndola. Eso lo primero, eso primordial. Después, intentar tomar el sol al mediodía, que muchas veces es las recomendaciones, ¿no? que recibimos de organismos internacionales es no salgas a la calle al mediodía, ¿no? Con el sol que pega.
tenemos que entender que la radiación ultravioleta B, que es la que, con la cual sintetizamos vitamina D, se recibe al mediodía solar, ¿de acuerdo? Con lo cual es importante que nos dé la radiación en ese momento. Si no, solo estaremos, digamos, obteniendo rayos UVA, ¿sí? Esto se explica por las ondas, ¿sí? Los rayos UVA tienen una onda más larga, con lo cual atraviesan la atmósfera durante más tiempo, ¿sí? Los UVB solo lo atraviesan cuando el ángulo cenital está cerca del cero. Eso significa que cuando tenemos el sol cerca de nuestra cabeza, cerca de... Si lo tuvieses que explicar a un niño pequeño, por Sí. ejemplo, o a alguien de 10 años, es decir, porque a mí me interesa, ¿no? Explicárselo también a los niños, Sí. ¿cómo lo podrías explicar más sencillo? Exacto. Vale, el ángulo cenital es la distancia del Sol respecto a nuestra cabeza. Entonces, si tenemos el Sol justo encima de nosotros, el ángulo cenital es 0. ¿Sí? Si tenemos el Sol justo enfrente de nosotros, el ángulo cenital son 90 grados, que es cuando vemos el atardecer, que sería 90 grados, ¿no? Entonces, ¿cuándo sintetizamos vitamina D? Cuando el Sol está arriba. ¿Qué pasa? En invierno el Sol prácticamente nunca está arriba, ¿sí? Está más en diagonal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no sube tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en invierno prácticamente no sintetizamos vitamina D, o muy, muy poco, ¿sí? En cambio, en verano el Sol sí que está más cercano al cero, ¿no? Que nunca llegamos, ¿no? O prácticamente nunca llegamos al cero absoluto, que son países ecuatoriales, ¿sí? Pero tenemos la idea de que si el Sol está encima de nuestra cabeza, sintetizamos vitamina D. Si nos quedamos con esa idea, perfecto. Sí, está perfecto. Y mira, justamente ahora que estás bebiendo agua y lo voy a aprovechar, estoy todo el día bebiendo agua, ¿no? Y al final, pues, mi madre, mucha gente en mi entorno, creo que tú también me lo comentaste, el hecho de beber agua con sal. Aún no lo he probado, pero por ejemplo me he bebido si no exagero, es mi segundo o tercer vaso de agua y tengo la boca seca. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la sensación de tener sed? ¿O por qué necesitamos tomar agua con sal, ¿no? Porque aún yo me he leído cosas y he visto, pero es como que no me lo acabo de creer, ¿no? Porque siempre habían salido vídeos de gente bebiendo agua con sal y decías, pues si eso deshidrata, ¿no? ¿Qué es el agua con sal? ¿Qué grados le tengo que poner o qué gramos le tengo que poner de sal? Porque al final no es agua, le echo un puñado de sal, ¿no? Como a la comida. ¿Cómo es? Vale, buenas preguntas, ha abierto un melón interesante. Vamos a empezar primero con el agua y ahora entramos al agua con sal para ver la diferencia, ¿no? Entonces, agua, H2O, solo encontramos H2O puro a nivel químico en un laboratorio, siempre hay otras cosas, ¿no? Hay más impurezas, pero el agua tiene una composición química, tiene minerales. Pero, ¿qué pasa? Cuando vamos al supermercado, la mayoría de botellas que encontramos de agua embotellada son de mineralización débil o muy débil. ¿Eso qué quiere decir? Que le están quitando los minerales. ¿Y eso es malo? Es muy malo. Porque el agua hidrata gracias a los minerales. Si tú le quitas los minerales, el agua no hidrata. Nos tenemos que quedar con esa idea. Entonces, un agua de mineralización muy débil que compramos en el supermercado no nos está hidratando. Esto se puede correlacionar con muchos golpes de calor que hoy en día están habiendo, ¿no? Mucha gente mayor que Sevilla, 40 grados, te dicen que bebas mucha agua porque si no te vas a deshidratar. Muchas veces es justamente el exceso de agua lo que hace que tengas un golpe de calor, porque beber mucha agua, si es con pocos minerales o sin minerales, te está deshidratando. Entonces, ¿por qué es interesante el agua de mar? Porque el agua de mar tiene minerales, que son los llamados electrolitos, ¿de acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago es cada mañana, yo tengo un pequeño ritual, cada mañana me tomo un chupito de agua de mar. ¿Sí? Súper bien. Además, si te la tomas fresquita, está muy buena. Bueno, a mí al menos me gusta, no sé si es porque ya me he acostumbrado, pero yo la tengo en la nevera y cada mañana un chupito de agua de mar. Día o la primera semana, incluso el primer mes, te costó, ¿no? ¿O no? No te creas. No te creas. Sí que si lo pruebas a temperatura ambiente, creo que el primer día lo hice así, estaba un poco malo. Pero desde que lo puse en la nevera, muy bien, la verdad. Muy bien. Agua, vamos a explicar eso, ¿no? ¿Es agua del mar que tú vas a tu playa de enfrente y la coges? No, lo compras también embotellada. La que yo tengo, por ejemplo, si no recuerdo mal, se extrae del Cabo de Gata,
¿de acuerdo? Pero hay varias marcas que extraen el agua del fondo del océano, del mar Mediterráneo, perdón, en este caso, ¿no? A unos 700 metros de profundidad, y es agua que está filtrada de impurezas, pero sí que conserva todos los minerales del mar. Es decir, que nadie se le ocurra, ¿no?, ir a la playa y llenar una botella con agua de mar, ¿no? Porque eso está lleno de impurezas. Sí, sí. Entonces, si nosotros queremos comprar ese agua, ¿lo podemos hacer en un supermercado? Sí, hay muchos supermercados hay. Carrefour, Alcampo, en Amazon puedes encontrar. Sí, sí, cada vez hay más. De agua del mar, ¿puedes decirnos cómo funciona en el cuerpo o qué beneficios trae? Que tú al final hay un antes y un después, ¿no?, de tomar agua, igual que el magnesio te ayudó para el dolor de cabeza. ¿Cómo el agua te ha ido ayudando a ti a nivel físico o a nivel día a día? ¿Cómo lo has notado? Yo en mi caso, como ya cuidaba bastante esos aspectos, no he notado, digamos, una diferencia sustancial, ¿no? Aunque también es verdad que muchos de estos factores quizás no los notamos a corto plazo y es más a largo plazo, ¿no? Aquí está muchas veces el kit de la cuestión de muchos aspectos de la salud integrativa, ¿no? De que hay muchas cosas que no vemos el resultado a corto plazo, pero sí que lo vemos a largo plazo, ¿no? Entonces, al final, si nosotros estamos aportando electrolitos, estamos haciendo que nuestro riñón no trabaje de más, que trabaje de una forma eficiente, ¿no? Entonces, le estamos dando menor carga de trabajo, con lo cual eso significa que la vida útil del riñón pues se alarga, ¿no? Lo podemos ver desde ese punto de vista, por ejemplo. Vamos a ir ya al cierre, ¿no? Porque creo que ha sido un tema muy interesante. Tampoco tenemos por qué alargarlo, porque al final creo que te has expresado súper bien y te lo agradezco un montón. Pero si tú tuvieses que escoger una sola cosa para empezar mañana, ¿cuál sería? Para empezar, a nivel de todo lo que hemos hablado. Gafas, agua del mar, magnesio también lo has comentado, Sí. hacer deporte. Vale. Es decir, sí, Todo es importante. pero solo puedes escoger una y en esta te tienes que mojar. ¿Qué empezarías? Es decir, lo cual te ha marcado un antes y un después a ti. Tomar el sol. Sí. De forma gradual y regular, que es lo contrario de lo que estamos haciendo hoy en día, que es de forma irregular y aguda, ¿no? O sea, no tomamos el sol durante todo el año, llega los meses de julio y agosto y nos ponemos como una salamandra al sol, 5 horas, 8 horas, ahí vienen las quemaduras y demás. Entonces, tomar el sol. Al final, claro, también hay que cambiar la mentalidad de las personas que nos han inculcado tanto el miedo al sol, ¿no? Porque al final el sol da cáncer, el sol te fastidia la cara. He un par de estadísticas. Hay una que correlaciona la venta de cremas solares y por tanto el uso de cremas solares con el aumento de cáncer de piel. Es decir, ahora que hay más uso de cremas solares, hay más cáncer de piel. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque realmente las cremas solares no nos protegen del todo, ¿no?, de ese cáncer de piel. De hecho, hay muchas de ellas que solo protegen de los rayos ultravioleta B y no de los del A, que son los que causan ese fotoenvejecimiento, ¿no?, y un posible melanoma. Entonces, eso por un lado, sí. Si alguien quiere empezar a aplicar todo esto, ¿por dónde empieza y cuál es el primer paso concreto? Es decir, la exposición la hemos dejado muy clara de 15-20 minutos. Y luego, ¿cuál sería el siguiente paso? Si hoy hago 15 minutos, mañana hago 20. Si pasado hago 25, voy así. Al final el cuerpo es inteligente y cuando empezamos a notar, ¿no?, lo que se llama un eritema es cuando se nos enrojece la piel, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a notar que el sol nos empieza a picar, pues nos está avisando de apártate. Por eso es una de las cosas que creo que no hemos comentado, que los protectores solares son un arma de doble filo porque bloquean justamente esa sensación. ¿Sí? Es decir, tú no te vas a quemar si usas protector solar, si te pones la dosis adecuada no te vas a quemar, pero no te vas a quemar en el sentido de que tu piel no se va a enrojecer, pero por dentro sí que te estás quemando. Correcto. Porque los rayos UVA, en mayor o menor medida, penetran en tus células y eso hace que se rompan, por ejemplo, las estructuras de colágeno. Y por eso después pueden salir arrugas, fotoenvejecimiento, etc. Es decir, se rompe el colágeno. Entonces, alguien que se sienta con muchas arrugas o tal, ¿por eso no me tengo que exponer al sol? ¿O me tengo que exponer de otra forma? Es decir, tapándome la cara, ¿no?, con una gorra, como has comentado antes. Sí. Qué bueno. Sí. Pues, Pau, no me queda nada más que decir. Agradezco muchísimo tu tiempo.
agradezco que hayas venido una segunda vez y espero que vengas muchas más, porque cada día nos sorprendes con cosas nuevas, es impresionante. Y lo último que me queda, creo que esto no lo quiero cambiar, por mucho que pase el tiempo. ¿Cómo definirías esta entrevista si lo pudieses definir con una sola palabra? A ver, vamos a dar una vuelta. Lumínica. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer, A ti. como siempre, tío. Un placer.